para dar inicio oficial a nuestro Congreso, damos paso a las palabras de bienvenida del doctor Miguel Largacha, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía Asofondos, abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá y especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes. Bienvenido, doctor Largacha, adelante. Muchas gracias y muy buenos días a todos los asistentes y conferencistas que forman parte de la edición número 14 del Congreso FIAP Asofondos, valioso encuentro que, esta vez, valiéndose la tecnología como aliada, nos permitirá reflexionar sobre los desafíos que afrontan las economías globales, sus sistemas financieros y pensionales y, asimismo, las sociedades en materia de bienestar. En primer lugar, quiero saludar al doctor Guillermo Arthur, presidente de la FIAP, al doctor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, a mis colegas presidentes de las AFPs colombianas, al igual que a todos los expertos de Perú, Chile, México, Estados Unidos, India, España y, por supuesto, Colombia, quienes aceptaron acompañarnos durante esta enriquecedora jornada de 3 días en que la coyuntura económica, pensional y social estará a la orden del día. La primera reflexión que quiero compartir con ustedes es que nunca habíamos vivido un momento tan difícil en la historia reciente del mundo. Enfermedades, cuarentenas, desempleo, pobreza e incertidumbre han sido las palabras más escuchadas en el 2020 y en lo corrido de este año. Con un acelerado aumento global de los contagios y con sus respectivos confinamientos, el crecimiento mundial llegó al dato negativo del menos 3.3%, donde Colombia no fue la excepción, pues el Producto Interno Bruto se contrajo menos 6.8% el año pasado. Así también, el desempleo en el territorio nacional alcanzó en el año un promedio de 15.9% y en el máximo de 21.4% en el mes de mayo. Esto dio paso a una receta de emergencia que fue seguida por la mayoría de los países. Las tasas de interés de los bancos centrales cayeron a niveles mínimos en muchas latitudes. El gasto público llegó a sus máximos junto con su espejo, que es la deuda pública. Además, se diseñaron diferentes programas, algunos para salvaguardar el empleo de los ciudadanos, otros enfocados a dar respaldo en tiempos difíciles al sector empresarial para mantener la base productiva de los países y propiciar así una recuperación mucho más acelerada. Entretanto, otros países de los gobiernos se concentraron en otorgar subsidios directos a los hogares con el fin de evitar un descalabro de su consumo. Muchos países hicieron una combinación de estos programas buscando así atender poblaciones diferenciales. Colombia no fue la excepción a esta fórmula. El déficit fiscal cerró en el 2020 en el 7.8% del PIB y la deuda llegó a niveles del 65% del Producto Interno Bruto, un registro sin precedentes que obligó al gobierno a maniobrar con rapidez para tomar decisiones que protegen las finanzas de la nación. Así, con el objetivo de salvaguardar la economía y el bienestar de la población, se crearon programas como el Ingreso Solidario y el Programa de Apoyo al Empleo Formal, PAEF, y se apoyó a los trabajadores con medidas como el retiro de cesantías en caso de disminución de ingresos. Conscientes de la importancia de esta prestación en el contexto extraordinario por la pandemia, las AFPs decidieron exonerar los cobros por comisión para el retiro de estos ahorros, lo cual refleja solidaridad con la situación vivida por todos los colombianos. Resaltamos por ello la importancia de las cesantías como un seguro que tiene un efecto positivo social, además de permitir proteger el ahorro de largo plazo de las pensiones obligatorias, el cual debe ser destinado exclusivamente para lo que fue creado, el retiro para la vejez. Esta situación contrasta con las decisiones tomadas en Chile y en Perú, donde los sucesivos retiros permitidos han destruido casi por completo el ahorro realizado durante décadas por los trabajadores para asegurar su bienestar en la vejez, lo que seguramente se traducirá en una crisis social o fiscal en los próximos años, o, lo que sería aún más complejo, una combinación de las dos. Ahora bien, aunque el déficit no luce
mucho mejor para el 2021 y en consideración a que estamos enfrentando un gran desafío en materia fiscal, el panorama es positivo, pues la economía ya comenzó a mostrar verdaderas señales de recuperación. El Producto Interno Bruto del primer trimestre de este año en curso cerró con un alentador crecimiento del 1.1%, lo cual marcó un punto de giro para que el país comenzara a alejarse de la profunda recesión a la que se enfrentó el año pasado. Sin duda, es un gran inicio de año, aunque es necesario esperar el impacto que puedan tener las múltiples protestas sociales y las alteraciones al orden público sobre la economía en el segundo trimestre. Sumado a esto, la reciente pérdida del grado de inversión por parte de Standard & Poor's reafirma el gran reto que tiene Colombia para ajustar sus cuentas fiscales en el mediano plazo. Tenemos un promedio entre los analistas que proyecta a Colombia creciendo más del 6% este año, un rebote muy esperanzador ciertamente. Como nación, es fundamental encontrar un equilibrio entre las legítimas necesidades que tiene nuestra población, incrementadas por la pandemia, y el reto fiscal que enfrentamos para asegurarle un mejor país a las actuales y futuras generaciones. En segundo lugar, es importante destacar en el marco de este encuentro que resultados de la industria pensional durante el año 2020 fueron mucho mejores de lo esperado. Cerramos el año con rendimientos por 27 billones de pesos, retornos del 10% efectivo anual para el portafolio más grande, que es el moderado, luego de desvalorizaciones muy pronunciadas, particularmente en el mes de marzo. Por otra parte, los afiliados a los fondos de pensiones crecieron 3.8% el año pasado, para un total de 17.1 millones, y el número de pensionados aumentó en un 15.8%, alcanzando un total de 210.331. Y recordemos que nuestros afiliados tienen un promedio de edad de 35 años. Al final del año pasado, los fondos de pensiones obligatorias, los fondos voluntarios y las cesantías sumaron un total de 360 billones de pesos. Esta cuantiosa cifra equivale a más del 35% del PIB de Colombia. Esos recursos, propiedad de más de 20 millones de colombianos, son un activo importantísimo para el país, pues son canalizados a inversiones de largo plazo que permiten un mayor crecimiento económico y, asimismo, más y mejores empleos para todos. Es un círculo virtuoso que ha demostrado sus bondades para el país. Gracias a los fondos de pensiones, se evidenció que el crecimiento económico es mayor en 0.58 puntos porcentuales cada año, según el estudio Reforma del Sistema de Pensiones y Crecimiento Económico elaborado por FEDesarrollo. Lo anterior implica que, a diferencia de lo que algunos pueden creer, estos valiosos ahorros están irrigados en la economía nacional. Esto se ve reflejado en recursos que son invertidos en títulos emitidos por el Gobierno Nacional, en la financiación de obras de infraestructura, en empresas insignes de Colombia y también en el exterior, con el fin de aprovechar los retornos de esas inversiones, las cuales, al final del día, beneficiarán a nuestra razón de ser, los trabajadores colombianos. En particular, la participación de los ahorros pensionales de dichos trabajadores en obras de infraestructura e inmobiliarias se han incrementado de manera significativa en los últimos años. Los recursos por más de 20 billones de pesos en infraestructura energética y gas, proyectos de energía renovable e infraestructura vial equivalen a 2 puntos del PIB, han permitido impulsar la construcción y la generación de empleo del país. Asimismo, las inversiones en títulos de deuda pública, donde somos los principales tenedores del mercado, con una inversión que supera los 104 billones de pesos, equivalentes al 10.3 puntos del PIB de Colombia, y con una participación del 30% entre los tenedores, han permitido al Gobierno Nacional contar con fuentes de financiamiento estables y resilientes ante los choques externos. Por eso, como industria, tenemos un deber fiduciario de cuidar y administrar con rigor estos recursos, bajo sólidos criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. De allí que nos hemos acercado mucho más a los colombianos y a sus necesidades por medio de la innovación y la tecnología. Hoy día, más del 40% de las afiliaciones al RAIS se efectúan
digitalmente desde la comodidad de sus casas. Entendemos sin duda el alcance de nuestra misión como sector, lo cual nos motiva para aunar esfuerzo a fin de continuar construyendo un futuro sólido y esperanzador para quienes han depositado su confianza en el sistema de ahorro individual con solidaridad. Si al final queremos seguir una senda de crecimiento sostenible, el único camino que nos puede llevar ahí es el ahorro, y los fondos de pensiones juegan un rol fundamental para lograrlo. No es un secreto que Colombia atraviesa un periodo desafiante en el que se ha mezclado el avance de la pandemia y las múltiples demandas sociales. Por ello, esta coyuntura nos obliga a los diferentes sectores de la sociedad a crear espacios de diálogo basados en la conciliación, en la escucha, armonía y en el trabajo conjunto, rechazando el vandalismo y los bloqueos permanentes. Solo esto nos permitirá avanzar en verdaderos consensos que lleven a la nación a encontrar nuevos caminos que nos alejen de la desigualdad. Es aquí donde el sistema pensional y los gobiernos tienen la responsabilidad de contribuir a la reducción de la inequidad social y también a la consolidación de modelos sostenibles en el tiempo que propenden por una mejor salud de las finanzas estatales. Desafortunadamente, solo este año el régimen de prima media tiene un costo total de 64 billones de pesos, de los cuales 43 billones van con cargo al presupuesto general de la nación, lo que equivale a más del 4% del PIB para cubrir apenas 2.4 millones de pensionados. Eso representa casi lo mismo que lo que el país invierte en educación, con el gran incremento observado en los últimos años, equivalentes a 47 billones de pesos, y el doble de lo que destina el presupuesto general para el aseguramiento en salud, el cual cubre servicio para 49 millones de personas, prácticamente a todos los colombianos. Así, resulta evidente, como lo hemos señalado desde tiempo atrás, la necesidad de repensar el sistema pensional a través de la construcción consensuada de una reforma integral para la protección de la vejez que atienda las necesidades de los más vulnerables, que elimine los subsidios a las personas públicas y opte por un sistema viable y sostenible en el tiempo, que focalice los subsidios a los adultos mayores y garantice una mayor cobertura. Hoy, más que nunca, desde Asofondos hacemos un llamado de optimismo a todos los sectores que impulsan la economía de nuestro país para trabajar de manera conjunta y encontrar soluciones contundentes que progresivamente den respuesta a las necesidades sociales y económicas que nos convocan a una reflexión detallada y consciente. Habiendo mencionado lo anterior, me honra su participación en esta nueva edición del Congreso FIAP Asofondos, en la que bajo circunstancias inéditas analizaremos el futuro de los sistemas pensionales en el mundo, los grandes desafíos de la política monetaria, el rumbo que tomarán los mercados financieros y, finalmente, compartiremos algunas reflexiones sobre los retos de las democracias en la era del populismo. Muchas gracias y de nuevo, bienvenidos a este valioso espacio. Muchísimas gracias, doctor Largacha. Y para cerrar esta sesión de bienvenida, doy la palabra al doctor Guillermo Arthur, quien en la actualidad es presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones FIAP y vicepresidente de AFP Capital del Grupo Sura. Además, es miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo OIT, del Consejo Ejecutivo de la Organización Internacional de Empleadores OIE y de la Comisión Laboral de la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile. Bienvenido, doctor Arthur. Muchas gracias. Muy buenos días, doctor Miguel Largacha. Muy buenos días también, doctor Santiago Montenegro. Muchas gracias por la invitación a esta nueva versión al 14º Congreso FIAP Asofondo. Hemos recorrido ya un largo camino de éxitos con el sistema que iniciáramos en la década de los años 80 y 90, en los cuales la mayoría de nuestros países de la región hizo un cambio estructural en sus sistemas de pensiones, en que
por estar basados en los sistemas de reparto, se habían hecho insostenibles frente a los rápidos cambios demográficos que se estaban observando en el mundo. Fue así como, con un gigantesco esfuerzo y una enorme disciplina fiscal, logramos sustituir el reparto totalmente opaco y financieramente insostenible por uno basado en la capitalización individual de los aportes, en que los trabajadores pasaban a ser dueños de sus aportes y del fruto de sus inversiones para financiar sus futuras pensiones. No fue una mera coincidencia que junto con ello se haya dado inicio en nuestra región de una de las etapas de mayor crecimiento y prosperidad que hemos tenido. Los altos rendimientos de las inversiones no solo permitieron que los trabajadores hayan alcanzado las rentabilidades necesarias para el financiamiento de sus pensiones y que sus ahorros en algunos casos hayan superado incluso el monto de los aportes efectuados, ya que, como podemos observar, si uno analiza el monto total de los fondos acumulados en los ahorros de los trabajadores, estos superan en algunos casos varias veces la contribución efectuada por los trabajadores. En el caso chileno, los 200.000 millones de dólares que están emposados en las cuentas de los trabajadores, 2/3 corresponden a rentabilidad y solo 1/3 a lo que los trabajadores aportaron. En el caso mexicano y en el caso peruano, son 2 veces la rentabilidad y solo 1 vez es el aporte de los trabajadores. Además, el proceso de ahorro e inversión de estos recursos ha tenido una influencia decisiva en el crecimiento del mercado de capitales, que hasta la creación del sistema era muy incipiente o simplemente no existía, permitiendo de ese modo la expansión del mercado accionario, del crédito, del financiamiento habitacional a plazos que no se conocían, de infraestructura, etc. Existe un estudio, y algunos se refirió ya el doctor Largacha recientemente, en el cual se señala y se hizo recientemente para Colombia, México, Perú y Chile, en el cual se señala que del crecimiento del Producto Interno Bruto de estos países, entre el 7% y el 12% tiene su origen en el proceso de ahorro e inversión de los sistemas de pensiones. Es cierto que el financiamiento de las pensiones es una tarea difícil, que impone un esfuerzo adicional frente a una realidad innegable. Tenemos que hacer frente a un periodo cada vez más largo de nuestra vida, lo cual hace necesario ciertamente un mayor ahorro, sea postergando el tiempo en el cual estamos trabajando, o sea incrementando también el ahorro por los aportes que hacemos para el financiamiento de las pensiones. Es cierto, el camino del crecimiento y del desarrollo está plagado de escollos y de dificultades que tenemos que superar con trabajo, con esfuerzo y con dedicación, ya que descansa en nuestra propia iniciativa y responsabilidad individual. Pero está ahí, en algún rincón del camino, lo que Vargas Llosa, recordando a Popper, llama la llamada de la tribu. Acechando en ese rincón está el cacique o el líder populista
que nos ofrece ahorrar el esfuerzo personal, que nos ofrece sumergirnos en una decisión colectiva que tomarán por nosotros ahorrándonos todo esfuerzo personal. Ese esfuerzo tribal al que el hombre acude esperando sentirse más seguro y liberado de toda responsabilidad, ahoga su creatividad y lo sumerge en una profunda mediocridad que evita la creatividad que produce riqueza y que produce bienestar. Volviendo con ello hacia lo que es nuestra actividad, vemos que mientras se debatía la manera de incrementar el ahorro de los trabajadores para mejorar las pensiones, se oyó fuerte la voz de ese líder populista que hacía el llamado de la tribu. ¿Para qué hacen esfuerzos adicionales si podemos echar mano de un dinero que está ahorrado en sus cuentas, aunque sea para financiar las pensiones para su vejez? No se detuvieron en pensar que los retiros anticipados de los fondos que se autorizaron en Perú y en Chile perjudicaban dramáticamente las pensiones futuras de los trabajadores. Con este proceso de retiro anticipado en Chile se han retirado 50.000 millones y en Perú 28.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares en Chile y 28.000 millones de dólares en Perú. En Chile, más de 5 millones de trabajadores quedaron sin saldos en sus cuentas, en tanto que en Perú 6 millones quedaron también con saldo cero en sus cuentas. Al paso que las pensiones bajarán entre 25 y 30% debido a la necesidad que tuvieron las administradoras de liquidar rápidamente fondos a una velocidad y a unos precios que hicieron bajar los montos de los fondos. El pretexto para hacerlo era ayudar a los que lo necesitaban durante la pandemia. Hablo de que fue un pretexto porque incluso en el Banco Central de Chile se señaló por parte de su presidente Mario Marcel que un 62% de los retiros estaba ahorrado en otros instrumentos distintos a la AFP y no se había utilizado. Esto es, simplemente se habían retirado para evitar que estos fueran tomados, porque había simplemente temor de que fueran mal utilizados por otras razones. El número de trabajadores que quedarán sin pensiones y aquellos que por irresponsabilidad de los líderes populistas verán caer ostensiblemente su monto, obligarán al Estado a hacerse cargo de su situación previsional, lo que les dará una excusa para exigir que las contribuciones y la administración de sus recursos se entregue al Estado, que sin duda había sido uno de los propósitos de estas medidas que se han ido tomando. Curiosamente, pese a que el objetivo que se tuvo con estas medidas era justamente tratar de desprestigiar un sistema privado de administración de la seguridad social, curiosamente la eficiencia que se tuvo en el pago de estos retiros terminó prestigiando la administración de los recursos previsionales, ya que por una parte los afiliados se dieron cuenta que eran los dueños de sus recursos y en segundo lugar se dieron cuenta también de la eficiencia con que se les había pagado rápidamente todos los retiros que habían reclamado. Vemos que mientras más crece el Estado y más atribuciones se les asigna en la vida de la sociedad,
más disminuye el margen de libertad de que gozan los individuos para progresar. Es común que los enemigos de la sociedad libre la acusen de falta de sensibilidad y solidaridad y traten de corregirla a través de crecientes intervenciones del Estado en circunstancias que los mayores progresos de la humanidad los ha experimentado de la mano de la libertad, y nuestra región no es una demostración, es una demostración manifiesta de ello, como hemos visto en los 40 o 30 años que ha funcionado el sistema de pensiones en nuestra región. Pese a la prosperidad de nuestra región, ha experimentado como resultado de la aplicación de políticas basadas en la libre iniciativa, una ola populista sacude el continente ofreciendo volver a recetas fracasadas, de lo cual no es ajeno el sistema previsional. Es así como distintas iniciativas están orientando los procesos de reforma, ofreciendo restablecer, aunque sea parcialmente, mecanismos de reparto. Quienes impulsan estas medidas nada dicen que por razones demográficas los sistemas de reparto fracasaron en el mundo y no cumplieron su promesa de otorgar beneficios definidos. Nada dicen que más de 70 países debieron incrementar el monto de la cotización en los últimos 10 años. Nada dicen que más de 60 países debieron aumentar la edad de jubilación y disminuir el monto de las pensiones. Nada dicen que para financiar las pensiones muchos países han incurrido en endeudamientos que superan varias veces el Producto Interno Bruto. Nada dicen que la mayoría de los países con sistemas de reparto ya han incorporado mecanismos de capitalización para financiar sus pensiones. Esperamos que la racionalidad logre vencer esta ola de populismo que está invadiendo nuestro continente. El peligro del populismo es que es atractivo y que logra engañar, y que sus resultados suelen desentrañarse tardíamente, a veces una generación después. Pero tenemos que tener confianza en que la fuerza creadora de la libertad será la única generadora de progreso y libertad para nuestros países, para nuestros trabajadores y para las generaciones venideras. Muchas gracias.